Reírse es una necesidad. Pero en México, reírse es también una forma de vivir, de resistir, de contar lo que duele sin romperse. El humor no es solo entretenimiento, es parte esencial de nuestra identidad cultural. Si uno quiere entender al mexicano, que no empiece solo por la historia oficial, ni por los libros de texto, ni por los discursos políticos. Que empiece por los chistes, por las bromas, por las carcajadas que nacen de lo más cotidiano y de lo más profundo. México se ríe en el velorio, en la fila del banco, en la cocina de la abuela, en los memes de WhatsApp. Y esa risa tiene historia. Una historia larga, poderosa, viva. Desde los teatros de carpa de principios del siglo XX, donde los cómicos populares subían a escena con trajes sencillos, bigotes falsos y verdades incómodas disfrazadas de chistes, hasta las redes sociales de hoy, donde un meme puede decir más sobre la política del país que cualquier editorial, el humor ha sido una herramienta para narrar nuestra realidad. Pero ¿cómo llegamos de las carpas al TikTok? ¿De Cantinflas al shitposting? ¿De los albures a los stickers de Piolín? Este recorrido no es solo una línea del tiempo del humor mexicano. Es una radiografía del país. Porque cuando cambia el humor, cambia México. Y en cada etapa, la risa dice algo, de lo que vivimos, de lo que callamos, de lo que soñamos. El humor mexicano es irreverente, absurdo, agudo, autocrítico. A veces vulgar. A veces brillante. Pero siempre consciente del contexto que lo rodea. Se ríe del patrón, del presidente, del muerto, de sí mismo. Se ríe como quien ya lloró mucho. Y por eso, es universal. Porque aunque cada pueblo tiene su forma de reír, el humor mexicano tiene algo único, sabe sobrevivir con gracia. Si el humor mexicano tiene cimientos, se construyeron en las carpas. A principios del siglo XX, cuando México aún digería los estragos de la revolución, surgieron estos espacios itinerantes, carpas de lona, montadas en plazas o terrenos baldíos, donde actores, músicos y cómicos se presentaban ante el pueblo. Eran espectáculos baratos, accesibles y, sobre todo, irreverentes. Allí nacieron muchas de las formas del humor que hoy siguen vivas, el doble sentido, la crítica social disfrazada, la improvisación, la burla a los poderosos y el amor por lo absurdo. Los cómicos de carpa eran cronistas sin pluma. Palillo, por ejemplo, no solo hacía reír, se enfrentaba a los políticos con su lengua afilada. Cada función era una mezcla de sátira, teatro, música y picardía. Ahí se construyó la figura del pelado, el personaje urbano, pobre, desvergonzado pero sabio. Ese arquetipo sería clave en el desarrollo del humor mexicano. De las carpas, muchos cómicos saltaron al cine. Y entonces llegó la época de oro. En las décadas de los 40 y 50, el cine mexicano explotó en todo su esplendor, y con él, el humor se volvió estrella de pantalla grande. Figuras como Tintán, Resortes, Clavillazo y, sobre todo, Mario Moreno Cantinflas, se convirtieron en íconos nacionales. Cantinflas, con su lenguaje enredado y su andar de barrio, era el heredero directo de la carpa, pero también el reflejo del mexicano común, el que habla mucho, dice poco, pero sobrevive a todo. Su humor no era solo físico o verbal, era social. Era una denuncia elegante disfrazada de confusión. El cantinfleo se volvió tan parte del lenguaje, que hasta la Real Academia lo reconoció. Tintán, por su parte, encarnaba al pachuco, ese mexicano fronterizo, bicultural, que bailaba swing y hablaba spanglish. Su humor era sensual, musical, y rompía con los estereotipos. Mientras tanto, Resortes hacía del cuerpo un instrumento cómico, puro movimiento, pura energía. Cada uno representaba una cara del México popular, el barrio, el migrante, el rebelde, el pícaro. En ese tiempo, el humor era cine, pero también identidad. Nos reíamos de nosotros, sí, pero también encontrábamos orgullo en esos personajes que, aunque pobres o torpes, tenían dignidad, ingenio, y sobre todo, humanidad. Y no hay que olvidar que detrás de cada carcajada, había contexto. La industrialización, la migración interna, el machismo, la pobreza, el racismo. Todo estaba ahí, disfrazado de sketch, de chiste, de paso de baile. Así, el humor se convirtió en una forma de hablar del país sin necesidad de discursos. En un México donde muchos no sabían leer, las películas y carpas enseñaban, criticaban y empoderaban con risa. Ese fue el primer gran ciclo del humor mexicano.
uno donde la risa no solo unía, educaba, denunciaba y humanizaba. Cuando la televisión entró a los hogares mexicanos, entró también el humor a la sala de estar. Él lo hizo con fuerza. A partir de los años 60, y sobre todo en los 70 segundos, 80 segundos y 90 segundos, la comedia televisiva mexicana no solo se consolidó, se volvió omnipresente. Era imposible crecer en ese país sin conocer al Chavo, sin reírse con la güereja, sin escuchar un fue horrible. O un qué bonita familia. El humor se instaló en la rutina, y con ello, una nueva etapa comenzó. La figura que lo cambió todo fue, sin duda, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Con personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín y decenas más, Chespirito creó un universo humorístico sin groserías, sin malicia, pero con aguda observación social. El Chavo era un niño huérfano, pobre, que vivía en un barril. Y sin embargo, se convirtió en símbolo de ternura, inocencia y risa para millones. Su éxito traspasó fronteras. Desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Perú y Venezuela, Chespirito se volvió un ícono continental. Su humor era blanco, repetitivo, pero funcional. La clave: personajes reconocibles, frases pegajosas y un enfoque emocional que conectaba con niños y adultos por igual. No era comedia compleja, pero sí entrañable. En su simpleza, escondía una crítica suave a la desigualdad, a la injusticia, al abandono. Pero no todo era inocencia. En paralelo, surgieron programas que apostaban por otro tipo de risa, más aguda, más pícara, más cercana al albur. Shows como La Carabina de Ambrosio, Cachún Cachún Rara, Chiquilladas o Papá Soltero exploraban distintos tonos del humor, desde lo sexual disfrazado hasta lo familiar sin complicaciones. Durante los 90 segundos, apareció un nuevo tipo de cómico, el actor multiformato, capaz de crear personajes, sketches, telenovelas, parodia y más. Aquí destaca Eugenio Derbez, con programas como Al Derecho y Al Derbez y más adelante La Familia Peluche, donde la sátira social se mezclaba con el absurdo. Derbez representó una transición, de la comedia tradicional a una televisión más fragmentada, más consciente del cambio generacional. También surgieron íconos de culto como Héctor Suárez, que con su programa, ¿Qué nos pasa?, se burlaba abiertamente del gobierno, de la corrupción, del clasismo, del sistema. Era risa con filo. Crítica con carcajada. La televisión logró algo que ni el cine ni las carpas habían conseguido, llevar el humor a todos los rincones del país al mismo tiempo. La comedia dejó de ser un evento, y se volvió parte del día a día. Y con eso, el mexicano aprendió a reír en familia, frente a la pantalla, con personajes que lo representaban, o que parodiaban sus realidades. Pero también había límites. El humor de ese tiempo, visto desde hoy, revela estereotipos, machismos, homofobia y clasismo. Lo que ayer se reía sin culpa, hoy se cuestiona. Y esa transición cultural también nos dice mucho. Porque el humor de la tele fue espejo, pero también filtro. Y ahora, ese filtro está cambiando. Con la llegada del nuevo milenio, México, como el resto del mundo, comenzó a vivir una transformación radical. El humor se desconectó del televisor. Y se conectó al Internet. La risa ya no venía programada a las 8 de la noche. Ahora, venía en forma de video viral, de meme compartido, de tweet sarcástico, de TikTok de 15 segundos. El mexicano seguía riendo. Pero el escenario había cambiado. Uno de los primeros grandes cambios fue la explosión del stand-up. A diferencia de los comediantes de antaño que interpretaban personajes, el stand-upero habla en su nombre, desde su experiencia. Y en México, eso significó la aparición de nuevas voces, jóvenes, mujeres, personas LGBT+, comediantes que hablaban de salud mental, racismo, clasismo, relaciones tóxicas, deudas y depresión. Y todo eso con humor. Figuras como Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera, Alex Fernández, Daniel Sosa y muchos otros convirtieron la cotidianidad en material escénico. El público cambió, ya no buscaba personajes, buscaba identificación. Quería reírse no del otro, sino con el otro. La comedia se volvió más cercana, más personal, más cruda. Y muchas veces, más incómoda. Porque empezó a decir cosas que antes no se decían en voz alta. Al mismo tiempo, el humor comenzó a vivir en las redes.
Primero fueron los blogs y foros, luego YouTube con canales como Wherever Tomorrow, Hola soy Germán, aunque chileno, influyó fuertemente en México, y después los Vines, los tweets, los memes, los Reels y los TikToks. El meme mexicano es hoy una institución cultural. Una forma de responder a la tragedia nacional, a la inflación, a la corrupción, a las derrotas de la selección o a los cortes de agua. Con risa. Un meme puede contar toda la historia política del país mejor que un editorial. Es humor rápido, ágil, mutante. Y muchas veces, más profundo de lo que parece. También surgió una cultura del shitposting, publicaciones absurdas, memes mal hechos, ironía total. Porque el humor ya no necesita pulirse, necesita funcionar. Lo importante no es la calidad del chiste, sino el momento, el contexto, la reacción. Lo que importa es la viralidad, no la estructura. Y en medio de todo eso, los comediantes ahora son creadores de contenido. Tienen podcasts, venden entradas por Instagram, monetizan sus chistes, y construyen comunidades digitales. Programas como La Cotorrisa reúnen millones de reproducciones hablando de lo que antes ni se mencionaba. El humor ya no necesita canal de televisión. Ahora se emite directo desde el celular. Pero con esa libertad, vienen nuevos retos, los límites del humor, la cultura de la cancelación, el respeto a las minorías, el humor políticamente correcto. Hoy, hacer reír implica también pensar. Preguntarse a quién se está incluyendo, y a quién se está excluyendo. Y ahí está el nuevo giro, el mexicano sigue riendo. Pero ya no solo se ríe de los demás. También se ríe de sí mismo. Y se ríe con conciencia. Si algo ha quedado claro a lo largo de esta historia, es que la risa en México nunca ha sido inocente. Detrás de cada chiste, cada albur, cada sketch, cada meme, hay algo más que una carcajada, hay un código, una forma de entender la vida, de digerir el caos, de soportar lo insoportable. El humor mexicano es ternura disfrazada de burla. Es crítica vestida de chiste. Es dolor dicho con sonrisa. No importa la época, carpas, cine, televisión, redes sociales. En todas, el mexicano ha usado la risa como espejo y como escudo. Para reírse de sus políticos, de sus jefes, de sus tragedias, de su pobreza, de sus propias contradicciones. Porque cuando todo parece perdido, el mexicano no explota. Hace un meme. Y eso no es cobardía. Es sabiduría. Porque hay algo profundamente valiente en reír cuando las cosas no están bien, en hacer chistes con la muerte, en encontrar alivio en lo absurdo. No es que no duela. Es que reír permite seguir caminando. Además, el humor ha sido una de las pocas herramientas verdaderamente democráticas del país. No hay que tener poder, ni dinero, ni estudios para hacer un buen chiste. Solo hace falta observación, ingenio, y ese toque mexicano que combina burla con poesía. Sarcasmo con ternura. El que puede reír, puede crear. Y el que crea, resiste. Por eso, el humor no es solo cultura, es identidad. Es lo que nos une en la diversidad. Lo que nos permite reconocernos, desde un meme viral hasta una frase de Cantinflas. Es lo que nos recuerda que, aunque las cosas cambien, seguimos siendo ese pueblo que le pone apodo a todo, que hace un chiste en el velorio, que encuentra alivio en una carcajada compartida. Y hoy, con todos los cambios sociales, políticos y tecnológicos, el humor mexicano sigue evolucionando. Pero no pierde su esencia. Sigue siendo popular, directo, explosivo. Y sigue siendo una forma de decir la verdad sin permiso. Porque como decía Héctor Suárez, nosotros los nacos también pensamos. Y como diría cualquier mexicano al final de una tragedia nacional. Pero qué cagado, ¿no?